Hey chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un vídeo sobre todas las polémicas y atrocidades cometidas por Nestlé. Se ve que hacen cosas muy malas, polémicas y atroces, y pues nosotros estamos aquí para reaccionar y opinar sobre ello. Nestlé es una de las compañías más odiadas de todo el mundo y ojo, ¿Sí? cuidado, ¿Qué ha me hecho? atrevería a decir que es la compañía Aparte de actos más atroces y odiada de polémicos. toda la historia. Lo cual también lo vuelve algo bastante curioso porque muchísimas personas y muy Bueno, probablemente muchas de las yo odio más a Ubisoft y a EA que a esa gente. personas Por que motivos estén viendo obvios. este video probablemente no sepan qué es Nestlé o qué es lo que hizo para Sé que ser es Nestlé. considerada una de las peores compañías de toda la historia. Y es que solamente para darles un pequeño ¿Qué resumen dice? de lo que ¿Chocolate colado con Ubisoft? vamos a ver, digamos que esta compañía no solamente ha instaurado el vender a sobreprecio el agua, sino que directamente Agua. ha ¿Le vende agua? naturalizado el tener prácticamente esclavos en granjas de cacao. Y muy probablemente muchos de ustedes Uy, tienen que estar preguntando, ok, Gray, uy. pero no es la primera vez que vemos casos de compañías explotando a sus trabajadores. Y no, la verdad es que no, pero Nestlé tiene algo que lo hace bastante especial entre todas estas compañías, y es que llevan haciendo lo que hacen hace casi o Uy. más de 100 años. Así que prepárense, 100 años. porque si les gustó la vez Damn. en la que hice el video sobre PETA, les aseguro que les va a explotar la cabeza. PETA mata a tu perro, en plan secuestra y mata a tu perro y luego dice que es que tenerlos como mascotas es algo terrorífico y es mejor matarlos. Es a lo que se van a PETA dice que mates a tu perro. enterar en este video. Así que nada, el día de hoy hablaremos de los crímenes y atrocidades cometidos por Nestlé, la compañía más odiada del mundo que probablemente ni siquiera conocías. La Pero conozco, antes de sí. llegar a ese gigantesco Por el... Por el Nestí, por el chocolate y ya está. pozo de mierda, hay que hablar un poco de la historia de Nestlé, porque la verdad es que esta compañía empezó con muy buen pie. Y es que miren, por allá de 1876, Henry Nestlé fundaría Nestlé, una de las compañías multinacionales suizas más importantes El de chocolate toda la suizo, historia. Nestlé. Esta estaba principalmente Se ve. dirigida al tema de alimentos y bebidas. Pero lo realmente curioso acá es que Henry Nestlé era un puto genio, ya que este cabrón no solamente había inventado prácticamente la leche en polvo, sino que también había sido precursor en temas como la harina lacteada y la leche condensada, que si bien ahora mismo no parece algo muy impresionante, Perdón, vale, que me había quitado la sudadera que me había pillado calor. en su época cambió mucho el planeta Tierra, no es broma. No solamente ¿Pero sus qué hizo? inventos y su capitalización habían ayudado a una infinidad de bebés con malnutrición, sino que prácticamente había cambiado O sea, que el era bueno el tío. mercado Le lactal hacía como cosas buenas. nadie nunca lo había hecho. Y sí, todo esto gira en torno a la leche. Uno de los mayores hitos de Henry fue prácticamente haber diseñado una forma impecable de la conservación de esta misma leche y la distribución en los lugares más remotos del planeta Tierra. La leche Y no está de es máquina, el polvo este de leche que tiene. Cuando tú pides, por ejemplo, un colacao en una máquina o de un colacao normal, un cacaolat normal, el colacao te lo haces con leche normal, porque la compras tú y tú no compras leche en polvo ni de coña. Y si compras leche en polvo, tú eres gilipollas, eso es para máquinas. Pero si tú en una máquina pides un cacaolat o un colacao, que creo que es lo mismo, o no sé, y yo es que soy gilipollas, pues la leche que es leche en polvo, que es básicamente como un polvo blanco, que no es polvo blanco ilegal, es legal, y es de Nestlé, es de ese tío, y pues lo que hace es echarle agua y pues se convierte en leche, ¿vale? muchos bebés y niños de lugares muy desfavoridos pudieron tener una muy buena crianza y desarrollo gracias a los productos de Nestlé. Es curioso que esté diciendo todo esto. Y luego En plan, estos crack, me estás diciendo cosas buenas de Nestlé y el título se llama Polémico y atroz. cabrones prácticamente tengan esclavos, pero bueno, eso más para ¿Cómo que adelante. tienen Pero bueno, después esclavos? de esto, Nestlé prácticamente pues haría lo que cualquier compañía haría, empezaría a crecer, diversificarse y adaptar mucho más de lo que deberían. Pero en pocas palabras, se convirtieron en una de las compañías más importantes a nivel mundial, a tal punto que hasta el día de hoy
es una de las compañías más importantes del mundo. Obviamente en tema de alimentos. Pero En tema de obviamente no vender todo chocolate. lo que brilla es oro. Chocolate Y legal. si bien Nestlé en sus que- primeros años Tío, con la coñita esta, cualquier palabra que digas es ilegal. Digo polvo blanco, pero para referirme a la leche para hacer cacaolat, y ahora es ilegal. Digo chocolate y ahora también parece ilegal. Bro, fue muy querida y muy respetada, digamos que llegó un punto en donde todo se fue directamente a la mierda. Y estoy hablando de los años 70. En 1970, Nestlé pasaría a protagonizar su primera gran polémica de toda su historia. ¿qué hicieron? Cuenta. Y ¿saben qué es lo más gracioso? Que para hacer su primera polémica, entraron por la puerta grande. En esa época, ¿Pero a qué Nestlé se hicieron? le ocurrió la brillante idea de empezar a vender su leche en fórmula a varios países en desarrollo. Para la gente que no sepa, la leche en fórmula es prácticamente leche en polvo que tiene que ser mezclada manualmente con un poco de agua y que puede llegar a servir para niños y bebés en desarrollo. Se podría decir hasta cierto punto que es un sustituto de la leche materna, pero más o menos hasta ahí está. Pero bueno, resulta que Nestlé había gastado millones y millones de dólares de la época en muchísima propaganda diciendo que su leche en fórmula era prácticamente mejor o un muy buen sustituto a la leche materna. Claro, esto en países en desarrollo, sea tanto en África como en Asia y en Ya, pero en plan, técnicamente una cosa es más barata que la otra. O sea, en plan, Latinoamérica. Y claro, el problema principalmente radicaba en el hecho en que Nestlé estaba vendiendo esta idea a países en donde no había un buen acceso a agua potable. encima ni Y lo los pueden pocos usar. lugares en donde había un acceso a agua potable era de muy mala calidad. ¿Qué quieres? ¿Que se Y claro, snipen no la nos leche en olvidemos polvo? del hecho de que su leche en fórmula tiene que ser mezclada con agua. Y bueno, una cosa llevó a la otra y cientos de miles de niños empezaron a ser afectados por esto. Porque sí, al parecer se habían incrementado bastante los casos de niños con malnutrición y desnutrición. Pero la gente no ve principalmente que se lo causadas tienen que tirar por la ventana y no comprar esa mierda. En plan, ¿por qué porque compran las eso? madres estaban usando esa leche en fórmula, solo que la estaban usando con agua contaminada o en biberones que estaban sucios. Los casos empezaron a ser cosa de cientos de miles, prácticamente en casi todo el mundo. No solamente porque la leche lactal que ellos vendían era muy barata, sino que principalmente el agua que tenían estos pueblos estaba en muy mal estado. Y claro, ellos prácticamente ya le habían lavado la cabeza a muchísimas personas diciendo que su leche era mucho mejor que la leche materna. Solo que se habían olvidado del hecho de que para que esta fórmula realmente funcionara, tenía Fuera coñas, ahora que lo pienso. Si tú echas 10.000 millones de toneladas de mierda esta y de cacao en polvo al mar, ¿puedes convertir el mar en un colacao gigante? Un poquito saladito, pero un colacao gigante. Eso se puede. que ser implementada con agua limpia. Y ustedes estarán preguntando, ¿esto probablemente haya sido un error? No, no fue un error. ¿Y ¿Cómo que saben no qué es fue lo un más error? gracioso e indignante de todo esto? Es que Nestlé no tuvo que pagar ni indemnizar a nadie. Solamente tuvieron que hacer un pequeño cambio en sus políticas y bueno, tener que lidiar con el terrible Por cierto, Nestlé, que os jodan, el Nesquik es una puta mierda. Si eres Team Nesquik, si prefieres el Nesquik al colacao, ¿qué estás haciendo? Replantéate la vida. No, es que el colacao tiene grumos, esa es la esencia. La esencia. El sabor, la textura, son los grumos. Si no te gusta esto, simplemente eres inferior al resto de la sociedad. ¿Cómo vas a ser Team Nesquik, bro? En plan, que sí, que hay que respetar al de... Pero ¿cómo vas a ser Team Nesquik? ¿Cómo te va a molar más el Nesquik? No tener grumos, eso es un... Es una mierda. odio internacional que les había caído. Algo que pronto fue olvidado porque, claro, ellos prácticamente habían capitalizado el mundo de la alimentación mundial. Así que sí, esos cientos de miles de casos de bebés y niños con malnutrición y deshidratación, Damn. pues, ¿quién sabe qué habrá pasado con ellos?
Nestlé, la has liado. Me va a quedar sin promo de Nestlé para toda la vida por este vídeo. ¿Me ayuda? A principios de los años 2000 sucedería principalmente la mayor polémica de la historia de Nestlé y probablemente una de las más conocidas en la historia de las compañías multimillonarias. Para ese entonces Nestlé ya había diversificado ¿Qué más habéis bastante. hecho, No Nestlé? solamente dependían de la leche, ya prácticamente estaban metidos en cualquier producto alimenticio que vos hayas encontrado. Uno de sus productos estrellas eran sus verdad, el Kit Kat. increíbles chocolates, ya que estos no solamente tenían varias marcas de chocolate en su haber, sino que también eran conocidos por comprárselos El a Jangli. distribuidores de África Occidental. Y es acá Bueno, cuando todo donde empieza crece la planta del cacao. En plan, el cacao necesita temperaturas. a irse un poco a la mierda. Resulta que Nestlé y muchas otras compañías habían sido sorpresivamente demandados por una firma de derechos humanos llamada International Rights Advocates de Washington, D.C., los cuales decían que 8 niños africanos afirmaban haber sido prácticamente esclavizados en granjas de cacao que estaban conectadas a estas compañías, siendo ¿Qué obviamente cojones? Nestlé la compañía más grande dentro de estas demandadas. Y acá hay que dar un pequeño paréntesis. Pero- Estas plantaciones en donde prácticamente habían esclavos no eran directamente de Nestlé, sino que Nestlé le compraba a estos proveedores. Así que, claro, acá como que hay algo raro, ¿no? Resulta y acontece que estas plantaciones estaban situadas en Ghana y en Costa de Marfil. Que acá otro pequeño dato curioso, Costa de Marfil produce alrededor del 45% del cacao que se distribuye ¡Damn! mundialmente. Y otro dato curioso, también es conocido porque tiene uno de los salarios más bajos a nivel mundial e incluso Pues por siendo eso. uno de esos países que el trabajo infantil sigue siendo aceptado políticamente. Pues resulta que Nestlé al parecer estaba trabajando con unos distribuidores. A ver, técnicamente, YouTube es un trabajo. Hay gente que vive de eso. Yo hago vídeos de YouTube, entonces estoy trabajando. ¿No? Cuyas plantaciones estaban principalmente diseñadas para, primero, engañar a varios niños y adolescentes para trabajar en esas plantaciones con una excusa de buen salario y ambiente laboral, pero cuando llegaban resulta que eran prácticamente golpeados y obligados a trabajar gratis. ¿Y cómo no sale corriendo el niño? En plan, dice, hostia, aquí no hay chuches ni dinero. Me voy. Creo que no me mola. Me voy, ¿eh? Sino que además esto de la esclavitud no solamente se ceñía a niños, sino que también habían adultos y personas bastante mayores que pues llevaban trabajando ahí Dios sabe cuánto tiempo. Era prácticamente esclavitud en todos los aspectos posibles de la palabra. Y aquellos que tenían la suerte de trabajar, bueno, suerte entre comillas, de trabajar ahí sin ser un esclavo, pues tenían un sueldo que era prácticamente un chiste de mal gusto. Pero claro, al ser una ¿Cuánto les plantación pagaban? Dímelo. prácticamente ilegal en un país muy alejado de la mano de Dios allá en África Occidental, los precios eran muy bajos a la hora de distribuir. Y digamos que Nestlé, pues los pobres no estaban al tanto de esta situación, solamente compraban cacao exageradamente barato a puede ser, estos también. amables distribuidores. ¿Qué hace un niño con un machete? Técnicamente hablando, este no era problema de Nestlé, ya que esa no Yo eran esto no sus- me lo creo, en parte. En plan, me estás diciendo que a un niño pequeño, tú le estás obligando a trabajar sin darle nada a cambio, le das un machete y no se va corriendo o no te haces así con el machete. En plan, tiene un machete. Un machete. No es un cuchillito, no es un cuchillo de comer, no. Es un puto machete que mide un puto metro. granjas. Ellos no sabían y ni estaban al tanto de esa situación. Pero, claro, hace falta decir que sabían algo, ¿no? Pero bueno, principalmente casi nada de esto importa porque Nestlé obviamente no tuvo que pagar ni un solo centavo de indemnización ni hacerse responsable ¿Otra de, vez? bueno, estar Dios sabe cuánto tiempo Joder, a él le gustan los comprándoles Kit Kats, sin yo qué sé. saber, entre comillas,
a un grupo de distribuidores que prácticamente tenían esclavos. Aunque eso sí, hasta cierto punto hay algo de bueno, y es que lo que sí sucedió es que tuvieron que ajustar sus prácticas, enfrentar boicots y bueno, lidiar con una mala reputación que hasta el día de hoy les sigue precediendo. De hecho, yo te he hecho un vídeo en Nestlé. Otra de las controversias más famosas de Nestlé Ah, que hay viene más, principalmente hay más. en el hecho de que son muy conocidos por extraer Quedan cantidades 6 minutos de vídeo. ingestas de agua en lugares en donde esta es muy preciada. Por ejemplo, uno de sus casos más conocidos fue en la década de los 2010, cuando Nestlé se fijó principalmente en Pakistán, un país que, para gente que no sepa, está en vías de desarrollo y es conocida principalmente por tener muchísimos problemas políticos y sociales, a tal punto de que el agua potable es algo muy preciado en este país. Y no es preciado porque le tengan un cariño Tienen Crocs y no singular, agua. sino porque Y es coche, muy tuk-tuk, escaso sino hasta agua. cierto punto. Pues resulta que Nestlé había cerrado un trato con el gobierno de turno. Principalmente estos le daban permisos legales para poder extraer todo el agua que quisieran. Agua que, claro, el pueblo de Pakistán necesitaba. Para ser un poco más exacto, resulta que entre 2013 y 2017, Nestlé extrajo aproximadamente 4.430 millones de litros de agua. Sin embargo, de esos Esta gente un día les van a 4.400 explotar, millones de le litros van a poner un C4 a las un oficinas. informe forense presentado en la Corte Suprema de Pakistán demostró que se desperdiciaron alrededor de 1.900 millones de litros de agua. ¿En qué? Una pérdida equivalente al 43%. Porque sí, Damn. mientras Nestlé estaba aprovechándose Va, no le de digo sus más, que el Rusia me permisos pecha la legales bronca. y desperdiciaba cantidades ingestas de agua, muchos pueblos de Pakistán se morían de sed. Y acá es cuando la cosa se pone peliaguda, porque técnicamente hablando no estaban haciendo nada ilegal, tenían permisos legales. Pero claro, tener que hacer esto en Pakistán y además seguido Tengo una de lo idea, que bro. hicieron con el tema Pilla de el las agua distribuidoras del lago en Ness, que nadie Costa de necesita ese agua. Marfil, como que hay un patrón medio extraño, ¿no lo notan? A ver, creo que ya estamos conscientes de que Nestlé es capaz de aprovechar cualquier mínima oportunidad para pasar por encima de personas inocentes para hacerse más rica de lo que ya es. Sin embargo, en todos estos casos, hemos visto que siempre ha estado dirigido en países en desarrollo o en lugares muy alejados de Estados Unidos. Y ustedes estarán preguntando, bueno, al menos son patriotas. No, porque también jodieron a los californianos. Algo que es muy normal en California, Estados Unidos, es que de vez en cuando, en cada año, pues tienen periodos de sequía. Momentos en Ahí donde también. pues el calor sube a tal punto de que el agua empieza a escasear y esta incluso empieza a ser vendida de forma limitada a los habitantes de ese estado. Limitada. Siendo que muchas veces los habitantes ni Aquí siquiera jamás se ha pueden llegado a eso. comprar la cantidad que ellos desean para consumir, ya que claro, están en una sequía. Pues resulta que en 2017, mientras California pasaba por una de sus peores sequías, Nestlé seguía sacando y extrayendo miles de millones de litros de agua de manantiales públicos de California. Y acá es donde tenemos que ponernos otra vez desde un punto legal. Pero roban y el es agua. que técnicamente hablando, ellos tenían permisos legales para extraer esta agua. Sin embargo, esos mismos permisos se le habían concedido a Nestlé hace varias décadas atrás. Cuando California no tenía los problemas ambientales que tiene hoy en día. Y como si esto no fuera poco, un gran grupo de ambientalistas de California descubrió que Nestlé estaba extrayendo mucho más litros de agua de los que les correspondía, llegando en 2017 a extraer alrededor de 58 millones de galones. ¿Pero de dónde mueves eso? Los 2.3 millones de galones anuales que podían reclamar. Sí, estaban extrayendo casi 50 veces más. Y recalco esto 50. en California. No lo digo más, es que me sale solo ¿Me ruso. entendés? En Estados Unidos, un país que no es bananero. Un minuto, esperen, acabo de cometer un error. Dije hace unos minutos que su sede era estadounidense y que ellos eran patriotas, cuando en realidad Nestlé es una compañía suiza, no es una compañía estadounidense.
Perdón Lo has a dicho los antes. gringos por haberlos insultado, es la costumbre. Así que nada, estas son las principales polémicas que ha tenido Pero Nestlé ¿cómo va en a tirar sus eso, hermano? últimos años. O bueno, en este caso, sus últimas décadas. Como ustedes pueden ver, es una compañía que no tiene el más mínimo problema en aprovecharse de los recursos naturales en países escasos. No tiene el más mínimo problema de comprarle recursos a esclavistas modernos. Y mucho menos tiene Es la que, tío, mínima ahora qué hay que hacer, no vergüenza comprar el chocolate Nestlé y comprar el Milka. Es que el jungli blanco está muy bueno, tío. Vamos, lo pensaré. de extraer recursos muy preciados e Encima, es incluso verdad, podemos comprar chocolate Nestlé, pero solo el jungli. Porque el jungli no lleva chocolate. Sabéis que el chocolate blanco no lleva chocolate. En plan es químicos y todo eso. Entonces no. Lo del Congo no va con el chocolate blanco. Entonces solo el chocolate blanco se puede comprar en Nestlé. sobreabastecerse en países del primer mundo como Estados Unidos. Hermanos, son unos putos caraduras. Nestlé no solamente es la compañía más importante y poderosa a nivel alimenticio del planeta Sí. Tierra, porque hay gente que no dimensiona lo realmente grande que es Nestlé. No solamente tiene más de 2000 marcas en su haber, entre ellas marcas Todo eso muy de Nestlé. conocidas e importantes, sino que Dime. prácticamente vale hoy en día más de 200.000 millones de dólares. Porque lo de. Hostia. En Lo de las marcas también, yo puedo decir, vale. Nueva marca Brucolastic 2, nueva marca Brucolastic 3, nueva marca Brucolastic 4, nueva marca Brucolastic 5 y hacerme 10.000 millones de marcas, poner todos los logos, exportar un PDF y publicarlo en Twitter. En plan, no se califica por marcas, se califica por la pasta que dan esas marcas. pocas palabras, Nestlé Que la como darán. compañía es más peligrosa y poderosa que muchísimos países enteros. Es de ese tipo de ¿Qué compañías que países? si te caes mal y no quieres comprar sus productos, inevitablemente vas a fallar, porque tienen tantas marcas en su haber que hagas lo que hagas, vas a terminar consumiendo algo de esta compañía. Nestlé es ese tipo de compañías que hasta el día de hoy se sigue debatiendo muy seriamente si tienen un monopolio o simple y llanamente lo intentan disfrazar. Y miren, si bien Nestlé en los últimos años no ha tenido tantas polémicas a comparación de las que ha tenido en antaño, hay que admitir que no se mantienen muy bien, que digamos, pero recalco, da completamente igual. Por más que yo haga este video Ya. y ahora todos ustedes conozcan la historia de esta compañía, no van a dejar de comprar sus productos. No voy a Porque dejar de comer el recalco jungli blanco, la lo verdad. que ya dije 2 veces. Tienen tantos productos en su haber que es casi imposible no comprar algo que venga de ellos, sea directa o indirectamente. Por ejemplo, yo voy a terminar de grabar este audio y se lo voy a mandar a mi editor. Y antes de hacerlo, voy a hacerme un café en mi cafetera Nescafé. Y Nescafé es de Nestlé. Recién me vengo a dar cuenta. Pero bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. La verdad, Menos espero que mal les que haya no tomo parecido café. muy informativo. Y perdón por haber Ni tardado tanto Monster. en subir Vaya el mierda. video. En Es plan, que está estaba bueno, pero preparando luego algo que el se estómago llama como que dice... 5 veces que ¿Qué la coño ONU haces? no sirvió para nada. Un video Pero coño, yo cuando tomo Monster de muy vez en cuando, luego me duele, realmente me duele y me siento mal de la barriga. En plan, la Monster es una puta mierda, pero está bueno. El café sabe a puta mierda. Lo he probado alguna vez y sabe mal. Si le echas 10 kilos de azúcar y leche, pues mira, pues, ok. está muy pronto a aparecer. Prepárense. Nestlé es Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hemos descubierto todas las cosas que hace Nestlé, que se ve que lo hacen todo muy mal, explotan niños y roban agua. Les gusta mucho robar agua, es su hobby. Les encanta robar agua. Hoy también, pues, os tenéis que suscribir. Bueno, esto, si os ha gustado el vídeo, os habéis informado correctamente de todo lo que hace Nestlé, recordad darle like, suscribiros y bye bye.